Buenas noches, ¿logran escucharme? Buenas noches, sí, profe. Ok, vamos a esperar a las 7:05 para iniciar. Buenas noches, Ginette. Ahora nos hablan de tecnología e innovación. Oye, Ron, ven, otro plato de basura. Basura es mi platillo especial. No, está bien. Me quiero más café. Qué curioso. Nunca vi basura tragando basura. Disculpe, señor, creo que está en mi lugar preferido. Oh, ¿quieres venir, cuatro ojos? Calma, Rocky, tranquilízate. Tuve que arreglar todo esto. Me costó una fortuna. Me sale un cerdo. Mi señor, me da pena causar tantos años. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Bueno, eh, antes de iniciar la clase, voy a hacer un paréntesis y referirme a la actividad del video. Hay ya varias personas que han enviado la actividad, pero está mal. Eh, la actividad dice video exposición práctica, procesamiento, gráfica de datos y análisis de resultados. Cuando se habla de video exposición, no es otra cosa que hacer una exposición y grabarla. No sé qué, o sea, que si no entendieron porque es que en la guía está bien explícita, por eso fue que yo no, pues yo casi nunca les he explicado las entregas, porque las entregas son o sea, están tan bien explicadas ahí que no veo necesidad de estar explicándolas. Entonces, yo voy a habilitar pues lo que le enviaron. Voy a decirle que para que lo vuelvan a hacer, para que lo vuelvan a hacer. Y cuando se habla de video es que ustedes tienen que subirlo a YouTube, a Drive, a cualquier plataforma donde yo pueda ver el video. No como alguien que envió, entonces envía un enlace
como para que yo entre al computador de él. O sea, tengo que hackearle el computador para poder yo ver el video. Entonces, la idea es que ustedes, cómo es la videoexposición? Ustedes saben que en todas las clases, desde que nosotros empezamos a ver estadística, por decirlo así, yo todas las clases les tenía un ejemplo, siempre. Y utilizaba, en este caso yo utilizaba eh, el LibreOffice Calc, que es lo mismo de Excel, ¿cierto? Para explicar la moda, para explicar la mediana, para explicar la varianza, para explicar la recta de regresión. En todos yo hice un ejercicio práctico. ¿Cuál es qué es lo que Profe, tiene? qué pena, Sí. no se la está entendiendo, se escucha entrecortado. No sé si sea yo el internet o es usted. ¿Alguien más escucha entrecortado? Escucha un Hello. poco entrecortado, pero sí se da para entender, profe, algunas da para entender la idea. De mi parte, profe, se le escucha bien. Bueno, entonces, sí, ajá, hay veces que desafortunadamente las señales en Colombia no es que sean las mejores. Este, ¿Cuál es la idea? Es como si ustedes estuvieran en una clase presencial y fueran a exponer un ejercicio. No es más nada. Por eso se llama video exposición. Ustedes toman un ejercicio, le hacen el procesamiento, lo grafican y lo explican. Es eso. No es poner unas gráficas cualquiera ahí y empezar a hablar sobre la moda, la mediana y eso. No. Me explico. Por ejemplo, ustedes pueden tomar, qué sé yo, el recibo del agua. ¿Sí? Donde siempre salen los últimos 6 meses, en la gran mayoría. Y por lo general las personas guardamos los recibos por cualquier eventualidad. Entonces ustedes pueden tomar el recibo de, qué sé yo, desde febrero, estamos aquí en agosto, los últimos 5 recibos, y ahí les van a salir desde los últimos 6 meses. Entonces toman esos datos y los analizan, le sacan la media, la mediana, la varianza, hacen su gráfico de barras, le pueden hacer su regresión geométrica, y la idea es que tomen sus datos, los muestren así como yo hacía. Para eso están los videos, y si de pronto tienen alguna duda, vuelven y vean los videos que ahí están. Y entonces es simplemente eso, así como yo lo hacía, eso es lo que ustedes tienen que hacer, no es otra cosa. Si de pronto hay personas que no tienen computador, porque pueden tomar una cartelera normalita. En su cartelera hacen la gráfica, no hay necesidad de que utilicen el Excel, sino que dicen, mira, estos son mis datos, nosotros le vamos a sacar la media, que no es otra cosa que el promedio. Ponen ahí cómo se saca el promedio, y después va graficando. Es normal, como lo hacíamos, pues yo que tengo más de 40, así lo hacíamos anteriormente, cuando no estaban los computadores tan masificados. No importa. ¿Cuál es la idea? De que ustedes muestren que realmente han entendido el tema y que lo pueden dominar. De eso es que es el video, no es otra cosa. O sea, si alguien toma el recibo de la energía, otro puede tomar el recibo del gas, y otro puede tomar el recibo del agua, otros pueden inventarse unos datos, como ustedes quieran. Eso lo que yo estoy dándole como que una idea de qué es lo que tienen que hacer, y con esos datos es simplemente hacer lo que yo hacía en clase, nada más. ¿Hay alguna duda ahí?
¿Alguna pregunta? ¿Todo está entonces claro? Si de pronto cualquier alguna duda, no sé qué, me pueden decir, yo pero yo creo que en las clases que yo pues les di está suficiente, no, porque no hice un solo video, no, o sea, en todas las clases fueron prácticas, todas, bueno, o la gran mayoría. Entonces con eso ustedes se pueden guiar. Entonces yo los invito a que pues repasen y todo eso y hagan su video. No hay necesidad de que lo presenten en computador, si no pueden, si no tienen. Pueden ser, ya como les dije, unas carteleras, ahí van explicando, que se muestre que están explicando. No que me muestren unas gráficas que no tienen nada que ver con un ejercicio. Es simplemente como explicar un ejercicio. Como si ustedes se pararan enfrente de ustedes, de sus compañeros, a explicarles un ejercicio. Eso es todo. Y que lo estamos grabando, nada más. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, chicos, entonces si no hay dudas, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Sí, Instructor, sí, dígame. tiene de pronto si es que la plataforma está presentando algún inconveniente, es que estoy tratando de ingresar a Sajuna y no me permite avanzar, no sé si se Sí, le es acaba. que Sajuna en estos días estaba molestando. Tiene uno que estar. Yo no sé si usted tiene Edge, el navegador de Microsoft. Por ahí yo siempre entro y es que mejor me ha ido. Sí, señor, estoy ingresando por ahí, pero no me ha ido bien, no me ha ido bien. No, no, no es a ti. Hay veces que molesta mucho, la verdad. Pues yo trato de, por lo general, entrar muy temprano o muy tarde. Hay veces que a mediodía, pero sí está molestando mucho. Si se han dado cuenta, yo no grabo en la misma plataforma casualmente para evitarme esos inconvenientes de que no los deja entrar ni nada por el estilo. Yo mejor lo grabo aquí, lo subo a YouTube y pongo el enlace, que es antes para evitarme esos inconvenientes. Bueno, en la clase pasada quedamos en los sistemas de gestión de bases de datos, aplicaciones en la gestión eficiente de la energía. Hablábamos de los datos históricos y de los negocios inteligentes. También de la optimización de microredes y generación distribuida. Entonces, siguiendo con esta dinámica, miremos a ver entonces cuáles son los sistemas de gestión de bases de datos más utilizadas en el ámbito energético. Entonces, se dice que utilizamos bases de datos relacionales, son SQL, que son los que más son utilizados porque son más robustas, son potentes. Se organizan los datos en tablas con filas y columnas, ideales para datos estructurados y transacciones complejas. Entre esos tenemos Oracle, que es muy ya conocido, tiene mucho tiempo, está en el mercado. Microsoft SQL Server, MySQL y Postgres. Entonces, MySQL y Postgres es de código abierto. Microsoft SQL Server, como su nombre ya nos indica, está bajo Windows y es de paga. Oracle también es de paga. ¿Sí? Entonces, ya cada quien, en la medida de sus capacidades, toma cada cual. ¿Sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, Oracle dice que es muy potente, seguro y escalable, muy utilizado en grandes empresas eléctricas, utilities eléctricas y sistemas críticos como SCADA por su robustez y soporte. SQL Server es bastante popular porque está bajo Windows,
se integra perfectamente con el ecosistema Microsoft, y teniendo que Microsoft es el dueño de Azure y Power BI. Muy usado por Power BI para reportes de gestión energética. MySQL y PostgreSQL es código abierto. Postgres es muy avanzado y soporta tipos de datos geográficos como GIS y JSON. JSON es un tipo de archivo útil para mapear redes eléctricas. MySQL es una opción muy común por su simplicidad y rendimiento. Más adelante vamos a ver ciertas pinceladas de MySQL. También están las bases de datos NoSQL, que son diseñadas para grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados. Tienen alta escalabilidad y velocidad de escritura. Son muy utilizados para series de tiempo. También está InfluxDB, especialmente dominante en el sector de la energía. Está optimizada específicamente para manejar millones de lecturas por segundo de sensores y medidores, o sea que se puede utilizar en IoT. Bueno, en esta elección por defecto para monitorización en tiempo de IoT. Prometheus se utiliza para monitorización de sistemas y en las infraestructuras. También existen bases de datos documentales como MongoDB, bases de datos clave valor y Redis. Tenemos también las bases de datos en la nube. Entonces, dentro de bases de datos en la nube tenemos Amazon Aurora, AWS, que es compatible con MySQL y Postgres, pero con mayor rendimiento y escalabilidad, muy usado en proyectos que corren en AWS. Azure SQS Database, que es de Microsoft, es la versión gestionada de SQL Server en la nube de Azure, ideal para empresas ya integradas en el ecosistema Azure. Google Cloud, diseñada para escalar masivamente en tabla de datos, muy potente también para los IoT o Internet de las cosas. La tendencia. Entonces, en un sistema moderno de gestión de energía suele usar una combinación de varios sistemas de gestión de bases de datos, lo que se llama una arquitectura políglota. Por ejemplo, un sistema de gestión energética debe tener InfluxDB, PostgreSQL y redes. InfluxDB para ingresar y almacenar los datos de telemetría en tiempo real de los medidores. PostgreSQL para almacenar los datos maestros de los clientes activos y los resultados de los análisis. Redis para mirar los datos que se muestran en el dashboard en tiempo real. Entonces, todas esas bases de datos, fíjense que hacen parte del ecosistema de la gestión eficiente de la energía. O sea, fíjense que no solamente manejan una sola base de datos, sino se manejan varias, cada una especializada en sus diferentes modalidades. Entonces, dice que el sistema de gestión de base de datos es el sistema nervioso central que hace posible que la gestión de la energía pase de ser reactiva a ser predictiva, eficiente y automatizada. Entonces, ahora entramos ya mirando que todo lo que es la introducción a la base de datos, cómo fueron evolucionando en el tiempo, las más utilizadas en el sistema de gestión de la energía, empezamos a mirar a ver lo que es las fases del proceso de desarrollo de las bases de datos. Entonces miramos que las fases principales para el proceso de desarrollo de bases de datos son la planificación, el análisis,
el diseño, la selección del sistema de gestión, la implementación y el mantenimiento. Entonces, esto es una forma en la cual ya está, ahora sí estamos entrando, como se dice ahí, en contexto, ¿cierto? Si ustedes miraron las actividades de esta competencia, hay una actividad que es un foro y después al final es una actividad donde ustedes van a tener que manejar base de datos. Entonces, por eso aquí vamos a hacer siempre a partir de la próxima clase ya vamos a mirar algo que son cosas prácticas. Entonces miremos algo que se llama la fase de planificación. La fase 1, que es la planificación. Entonces, la fase de planificación comienza cuando un cliente solicita desarrollar un proyecto de bases de datos. Entonces, es un conjunto de tareas o actividades que deciden el recurso requerido en el desarrollo de la base de datos y el tiempo límite de las diferentes actividades. Durante la fase de planificación se realizan 4 actividades principales. Se revisa y aprueba la solicitud para ver si se puede hacer la base de datos. Se prioriza el proyecto, bueno, ahora sí vamos a hacerlo. Se le asignan los recursos, en este caso dinero, personas, herramientas, todo lo que se necesite. Y se organiza el equipo que va a desarrollar el proyecto. O sea, cuántas personas se va a realizar la base de datos. Ya teniendo la fase de planificación, se pasa a la fase de análisis de requisitos. Entonces, el estudio de los requisitos se lleva a cabo para entender un problema que permanece sin solución. Esta tarea es fundamental para el desarrollo del sistema de bases de datos dentro del ciclo de vida de la misma. La persona que se encarga de identificar y analizar los requisitos es conocida como analista. Durante la etapa de análisis de requisitos se recolectan y evalúan las necesidades y expectativas de los usuarios. La información recopilada es clave para entender el sistema que todavía no está implementado de la manera necesaria. O sea, es una manera en la cual nosotros le estamos preguntando al cliente cuáles son sus necesidades para nosotros ya ir como teniendo una idea de qué podemos ir haciendo. Entonces, en esta fase se distinguen 2 actividades principales: la comprensión o análisis del problema y la especificación del requerimiento. O sea, cuál es el problema al que me estoy enfrentando y qué voy a necesitar para poderlo solucionar. Entonces, fíjense que antes de empezar a realizar algo, lo primero que estamos haciendo es documentándonos. Entonces, en los pasos de análisis existen unos requisitos. Y es que se desarrolla un modelo de datos conceptual. Se desarrolla un modelo de proceso y se hace un diagrama de flujo. Entonces, teniendo los datos del cliente o las necesidades que tiene el cliente, nosotros es que podemos ir como que haciéndonos una idea de cómo podemos elaborarla y bajo qué modelo podemos hacerlo. Con base en ello, pues, se va haciendo un diagrama de flujo de cómo es que puede teóricamente ir funcionando. Hasta ahora todo está en teoría. No hemos tocado nada de software. Puro, por decirlo ahí, papel y lápiz. Nada más. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor.
Entonces, es más que todo, hasta aquí estamos entendiendo el problema al que nos estamos enfrentando, que es lo que nosotros siempre debemos hacer. Antes de proceder a hacer algo, primero entendemos o sea, cuál es el problema y cómo lo podemos solucionar. De ahí en adelante, ahí sí utilizamos las herramientas que nosotros tenemos o sabemos o en las que nosotros nos desempeñamos. Entonces, aquí ya pasamos a algo que se llama la fase de diseño. Entonces, el diseño es la fase principal del proceso de desarrollo de las bases de datos. En esta fase, el modelo de información que se desarrolla durante el análisis se utiliza para diseñar un esquema conceptual para la base de datos y para diseñar su aplicación. En esta etapa es una etapa importante de la fase de proceso de desarrollo de las bases de datos. ¿Ok? De aquí que va a depender casi todo. En el diseño del esquema conceptual se examinan los requisitos de datos recopilados en la fase de análisis de requisitos. Fíjese que es todo va paso a paso. Esta fase depende de la anterior. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué nos pide el cliente? Y así vamos a mirar a ver. Entonces, dice, en la fase de análisis de requisitos se produce un esquema de bases de datos conceptual. Hasta ahora es cómo nosotros podemos mirar, que es más importante en la fase de diseño del proceso de desarrollo de la base de datos. En el diseño de la sección y de la aplicación se examina la implementación de la base de datos analizada en la fase de análisis de requisitos y se produce la especificación de esta aplicación. Entonces ya ahí nosotros miramos, mira, este señor necesita ciertas cosas y nosotros las podemos solucionar de esta manera. Entonces, los dos pasos principales en la fase de diseño son diseño de la base de datos y diseño del proceso. O sea, cómo voy a mirar, qué voy a hacer yo, cómo voy a hacer la base de datos y cómo me va a funcionar. Eso es lo que está diciendo. Bueno, yo voy a hacer recuerden que hay diferentes bases de datos. Entonces con esto yo digo, bueno, voy a hacer una base de datos relacional y va a funcionar de esta forma. Ahora, en la fase 4 es la selección del sistema de gestión. Recuerden que hay muchos sistemas de gestión. Entonces, en esta fase se selecciona el sistema de gestión apropiado para apoyar el sistema de información. Dos factores están involucrados en la sección del sistema de gestión. Están los factores técnicos y los factores económicos. Los factores técnicos están relacionados con la idoneidad del sistema de gestión para el sistema de información. Se consideran los siguientes factores técnicos. ¿Cuáles son? Tipo de sistema de gestión, ya sea relacional, orientado a objetos, en la nube, como nosotros lo queramos. Estructura de almacenamiento y métodos de acceso que admite el sistema de gestión en la base de datos. Entonces, ya con respecto de la primera, nosotros miramos la segunda. Interfaces disponibles para usuarios y programadores. Entonces, nosotros sabíamos, pues, ya nosotros mirando las características de nuestro sistema de gestión, podemos mirar a ver si tenemos interfaces o no. Recuerden, por ejemplo, que MongoDB tiene problemas con las interfaces. Y nosotros miramos, bueno, esta empresa no necesita algo tan potente, porque MongoDB es muy potente para unas cosas, pero tiene otras falencias. Entonces, lo que necesitamos, como por decirlo así, un sistema de gestión como más amigable. Entonces, ya de una vez nosotros podemos decir, MongoDB no, porque no es tan amigable, utilicemos otro. Los tipos de lenguajes de consulta y las herramientas de desarrollo. Entonces, esos aspectos técnicos tenemos que siempre mirarlos dependiendo de lo que nosotros le podamos brindar al cliente.
Entonces, selección, bueno, los factores financieros están relacionados más o menos con el costo del sistema de gestión y la operación. Por ejemplo, si es una empresa, lo más normal es que tenga que comprar el software, porque después lo puedan, si va a utilizar algo sobre Microsoft, Oracle, tiene que comprar la licencia Windows y tiene que comprar la licencia de Oracle. Entonces, si la empresa tiene dinero, bueno, sí, compre su licencia, y nosotros ya desarrollamos nuestra base de datos sobre el sistema de gestión. Recuerde que el sistema de gestión no es la base de datos. ¿Sí? En este caso, Access es el sistema de gestión. ¿Sí? La base de datos la realizamos nosotros. Entonces, si de pronto es una empresa que apenas está empezando, pero necesita una base de datos, cogemos un software libre. En este caso, pues podemos coger, ¿cómo es que se llama? Database, de LibreOffice Base, ¿sí? Que es software libre, entonces no tiene que pagar, se ahorra ese dinero. Entonces, ya eso depende de que hay ciertas prestaciones que no va a tener con Database que con Oracle. Entonces, pero todo va dependiendo del costo. Por ejemplo, costo del software, el costo del mantenimiento. Ahora después miramos cómo es una base de datos, debe tener un mantenimiento, costo de hardware, qué potencia debe tener el servidor para nuestra base de datos, dependiendo de la potencia de cálculo, dependiendo de la memoria, la velocidad y todo eso, es que vamos a necesitar unos servidores más potentes unos que otros. El costo de la creación y mantenimiento de la base de datos y los costos de la formación. Fíjese que además de que cuando se realiza la base de datos hay que enseñarle al cliente a cómo manejarla, ¿cierto? Porque yo no gano nada haciendo una base de datos y que cuando el cliente vaya a utilizarlas sea algo muy difícil de utilizar. Entonces tiene que ser algo muy fácil, y por eso se llama los costos de formación, como si dentro del diseño que nosotros estamos haciendo ya incluye eso. Entonces ya ahora venimos con la implementación. Dice, después de la fase de diseño y de la selección de un sistema de gestión adecuado, el sistema de base de datos se implementa o se instala para su uso. El propósito de esta etapa es instalar el sistema de información de acuerdo con el plan y diseño descrito en la fase anterior, o sea, en la fase de diseño. La implementación implica una serie de pasos que conducen al sistema de información operativo, que incluye la creación de definiciones de bases de datos, desarrollo de aplicaciones, prueba del sistema, tenemos que probar el sistema a ver si se cae o no, desarrollo de procedimientos operativos y documentación. En el desarrollo de procedimientos operativos es cuando nosotros miramos una búsqueda, queremos eliminar algo, queremos crear otra cosa, todo eso debe dejarlo hacer la base de datos. Capacitación de los usuarios y llenado de la base de datos en el mismo archivo de datos de la misma organización. Recuerde que las bases de datos tenemos que alimentarlas. Es una etapa importante de fase en el proceso de desarrollo de bases de datos. Entonces, la implementación implica dos pasos: definición de base de datos y creando aplicación. O sea, nosotros tenemos que llenar la base de datos y hacer aplicaciones. Supongamos que nosotros ya tenemos nuestros datos y entonces nos piden una estadística sobre algunos clientes. Entonces ya nosotros podemos decir, bueno, pásame ahí el promedio de, qué sé yo, de los deudores de este mes. Entonces nosotros decimos, si son, qué sé yo, 200 usuarios y el promedio de deudores son 150, estamos mal en cartera. Entonces hay que mirar cómo se recupera eso. Cosas por el estilo, eso me lo estoy inventando. Y eso debe ser
un botón que nosotros tengamos en la base de datos, que nosotros simplemente promedio de, y ahí debe aparecer. Ya esa aplicación debemos nosotros haberla hecho internamente. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno. Entonces, el mantenimiento. Dice, una vez implementada la base de datos, comienza la fase de mantenimiento del sistema. El mantenimiento es el proceso de seguimiento y cuidado de la base de datos. Incluye actividades como agregar nuevos campos, cambiar el tamaño de archivo existente, agregar nuevas tablas, pues eliminar también. ¿Sí? De hecho, pues supongamos que, qué sé yo, un colegio, desertan algunos alumnos, no van más, entonces hay que eliminar ciertos alumnos que desertaron, que ya no le aparezcan, por ejemplo, al docente, pero sí aparecen por allá en los matriculados. O sea, en la tabla de alumnos matriculados ya no debe aparecer, perdón, de los alumnos activos ya no debe aparecer, pero sí debe aparecer en la tabla de alumnos matriculados. Entonces fíjense que eso es un mantenimiento, eso hace parte del mantenimiento. Eliminar o agregar, por ejemplo, un alumno entró después de 4 meses, entonces hay que agregarlo, y eso hace parte del mantenimiento de la base de datos, ir alimentándola e ir manejando ciertos aspectos que se van desarrollando dentro de la misma. A medida que cambie el requisito del sistema de la base de datos, es necesario agregar una tabla nueva o eliminar tablas existentes y reconocer algunos archivos, cambiando los métodos de acceso primario o eliminando índices antiguos y construyendo otros nuevos. Eso era lo que les estaba diciendo, que de pronto hay que eliminar o agregar. Es posible que algunos requisitos se reescriban para un mejor rendimiento. El ajuste o la reorganización de la base de datos continúa a lo largo de la vida de la misma, mientras que los requisitos siguen cambiando. Entonces, ya vimos cómo es que nosotros podemos diseñar una base de datos, pero para eso aquello era a grosso modo. Ahora sí vamos ya nos vamos metiendo más, se nos va cerrando un poquito más el círculo para ir entrando a lo que es ya a elaborar nuestra base de datos. Entonces, para nosotros poder elaborar una base de datos teniendo en cuenta los criterios anteriores, necesitamos saber lo que es, qué son las entidades, qué son las relaciones y qué son los atributos. Entonces, miran, vamos a ver los conceptos de cada uno de ellos, los cuales son la piedra angular del modelo. El modelo de la base de datos que en la actualidad se manejan, por lo general, es entidad-relación. Lo que nosotros vamos a manejar, nosotros es, en el momento en que podamos manejarla, entonces el modelo entidad-relación es como el plano o el mapa que dibujamos antes de construir una base de datos. Entonces, vamos a imaginar, voy a explicar el concepto de cada una de ellas con un ejemplo para que se nos visualice mejor. La terminología muchas veces normalita de los libros nos tiende a perder, entonces no hay nada mejor que con un ejemplo bastante centrado nosotros captamos más. Entonces, imaginen que queremos crear una base de datos para gestionar una biblioteca, y de aquí vamos a partir. Entonces, vamos a ver que es una entidad. Entonces, una entidad es un objeto o concepto del mundo real sobre el cual queremos almacenar información. Es algo fácilmente identificable y único.
Podemos pensar en las entidades como los sustantivos o los protagonistas de nuestro sistema. En una base de datos, cada entidad se convierte en una tabla. Eso debemos grabárnoslo. Una entidad se nos va a convertir en una tabla. Recuerde que los sustantivos o los protagonistas. Bueno, cuando nosotros tenemos un sustantivo, los adjetivos es lo que nosotros decimos del sustantivo. El lápiz, entonces, amarillo. Entonces ya tenemos, no recuerdo cómo se llama el adjetivo ese. Le estamos dando un color al lápiz. Entonces, de ese mismo modo, nosotros sabemos ya que una entidad tenemos que convertirlo en una tabla. O sea, tenemos que decir algo de esa entidad. Por ejemplo, dice, los objetos principales con los que tratamos en una biblioteca son los libros y los estudiantes, ¿cierto? Cada libro es un ejemplar único, aunque haya copias. Y cada estudiante es una persona única. De ese no tenemos copia. Por lo tanto, libro y estudiante serían dos entidades fundamentales en nuestro sistema. Entonces, ¿qué podemos decir del libro? ¿Quién me dice algo? Que me caí. Chicos, disculpen, me había caído, no me había dado cuenta. Hágale, profe. ¿Por dónde quedamos? ¿Por dónde habíamos quedado? Ya estábamos aquí en entidades y relaciones. Sí, profe, ya íbamos a comenzar. Sí, ya estábamos ahí. Bueno, entonces no Profe, pedimos. estábamos comenzando el funcionamiento. ¿En qué, perdón? Nos hace la explicación sobre qué es un tributo y la relación. Atributos y relaciones. Listo. Entonces, recapitulando. Entonces, una entidad es un objeto o concepto del mundo real sobre el cual, bueno, empecemos aquí. Para nosotros elaborar una base de datos debemos tener claro qué son entidades, relaciones y atributos. Sin eso no podemos elaborar la base de datos. ¿Sí? Por mucha intención que querramos, no podemos hacerlo. Entonces, empezamos entonces a ver las definiciones que son que es una entidad. Entonces, una entidad es un objeto o concepto del mundo real sobre el cual queremos almacenar información. Es algo fácilmente identificable y único. Podemos pensar en las entidades como los sustantivos o los protagonistas de nuestro sistema.
en una base de datos, cada entidad se convierte en una tabla. Eso debemos tenerlo claro. Cuando hablamos de entidades, enseguida debemos visualizar una tabla. Entonces, decimos que vamos a explicar cada concepto de entidad, relaciones y atributos con base en el ejemplo de la biblioteca. Entonces, los objetos principales con los que nosotros tratamos en una biblioteca son los libros y los estudiantes, ¿cierto? Entonces, cada libro es un ejemplar único y cada estudiante es una persona, pues única, valga la redundancia. Por lo tanto, libro y estudiante serían dos entidades fundamentales en nuestro sistema. Si nosotros tenemos las dos entidades, libro y estudiante, por ejemplo, si nosotros ya sabemos que libro es una tabla y estudiante es una tabla, sabemos que una tabla se compone de ¿qué? De filas y columnas, por decirlo así. ¿Qué podemos decir nosotros del estudiante? ¿Cómo identificamos nosotros el estudiante? Como el tecnólogo. No, por ejemplo. Como- Por ejemplo, un libro. ¿Cómo nosotros identificamos? Nosotros tenemos una tabla que se llama libros. Pero tenemos muchos libros. Sabemos una tabla donde tenemos muchos libros. ¿Cómo saber? Sí, yo voy a prestar un libro, pero ¿qué libro? ¿Cómo lo buscaría yo? Deberíamos clasificarlo, profe. ¿Cómo? Clasificándolo en la tabla, profe. Por ¿Cómo? orden. Para clasificarlo necesitamos un nombre, ¿cierto? Los libros tienen ¿qué? Nombre, autor. Los estudiantes que tienen, que tienen o tenemos, porque yo todavía soy estudiante, un código, ¿cierto? Un nombre, por lo general un código, nombres y apellidos. Eso es lo que por lo general existe. Entonces fíjense que ya así, ya nosotros tenemos códigos de estudiantes con nombre, código de libros, con el nombre del libro, con el autor o los autores, y así podemos ir armando nuestra tabla. Fíjense que la entidad, como dijimos siempre, libros, y tenemos la entidad estudiantes, ¿son qué? Tablas. Eso está perfectamente claro, ¿cierto? ¿Cierto? O me volví a caer. Ok. Entonces tenemos las dos entidades, libro y estudiante. Entonces, cada fila dentro de la tabla libro representaría un ejemplar físico específico. Por ejemplo, 100 años de soledad, con un ID, en este caso un código, B123, eso cualquier código puede ser. Entonces, cada fila en la tabla estudiante sería una persona específica. No sé si hay Ana García, con otro ID, S456. Listo. Entonces, fíjense que también tendríamos en la tabla 100 años, no, en la tabla libro podríamos tener autor. ¿Sí? Y autor podría tener otro ID, por decirlo así. Pero por lo menos ya tenemos dos entidades, los libros y los estudiantes. Hasta ahí vamos bien. Entonces miramos ahora lo que son atributos. Entonces, un atributo es una característica, propiedad o dato que describe a una entidad. Son las piezas específicas de información que queremos guardar sobre cada entidad. Si la entidad es un sustantivo, los atributos son sus adjetivos. En una tabla los atributos se convierten en columnas. Fíjense, entonces ya estamos parándonos dentro de nuestra tabla imaginaria, ¿cierto? Entonces tenemos
nuestra tabla, que son las entidades, y ya a las columnas le estamos diciendo que son atributos. Seguimos con nuestra biblioteca. Entonces, ¿qué información nos interesa guardar para la entidad libro? Un ID o clave primaria. En las bases de datos siempre o por lo general vamos a utilizar clave primaria, con lo que vamos a identificar nuestros nuestra ay, se me fue la paloma. Entidades. Entonces tenemos el título, tenemos el autor, año de publicación, género, si podremos buscarla por género, por decirlo así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de 100 años será género, novela y cosas por el estilo. Entonces, ya ahí, fíjese que ya nosotros con los atributos ya le estamos dando, especificando lo que queremos guardar en la tabla, ¿sí? Ya estamos describiendo nuestro libro, que es 100 años de soledad, por decirlo así. Ya le decimos, bueno, 100 años de soledad tiene un código para nuestra base de datos, ya el código de 100 años de soledad. Y de ahí va a sacar título, autor y todo el resto. Entonces, para el atributo socio, estudiante, ¿qué debemos tener? Otra vez, una clave, el nombre, el apellido, pues teléfono, correo, donde las claves primarias, tanto de libro y estudiante, son atributos cruciales porque nos permiten identificar de forma unívoca cada registro. Se llaman claves primarias o primary key. Más adelante vamos a tratar sobre eso. Ahora, la relación. Ya tenemos las entidades, tenemos los atributos, y ahora cómo relacionamos todo eso. Ahora, una relación representa una asociación o vínculo entre dos o más entidades. Indica cómo interactúan o se conectan los sustantivos de nuestro sistema. En el modelo se representan con un rombo. Bueno, eso con un modelo en un diagrama de flujo. Y en la base de datos. En esta relación suele materializarse mediante clave foránea en las tablas. O foreign key. Ahora vamos a mirar cómo es eso. Dice, seguimos con nuestra biblioteca. ¿Qué acción principal ocurre en una biblioteca? En préstamo de libros, ¿cierto? Un estudiante toma prestado un libro. Hasta ahí vamos bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor profe. Bueno, entonces, tenemos nuestras dos entidades, libro y estudiante. Ajá. Cada quien tiene sus atributos. Ahora vamos a relacionarlo. ¿Cómo lo relacionamos? Con un préstamo. La biblioteca no es biblioteca si no le prestamos un libro. Entonces, un estudiante toma prestado un libro. A eso le decimos, a esta acción de préstamo es la que crea una relación entre las dos entidades, a la cual se le llama, podemos decirle relación presta, le podemos llamar como sea. En este caso le vamos a decir presta. Dice, listo. Entonces, la relación presta, ¿qué hace? Conecta la entidad estudiante con la entidad libro. Ahí existe algo que se llama, hay un concepto que se llama cardinalidad. Esto describe la cantidad de elementos que se relacionan. En este caso, un estudiante puede tomar prestado muchos libros a lo largo del tiempo. Y un libro puede ser prestado a muchos estudiantes en diferentes momentos. Eso está claro. Esto se conoce como una relación de muchos a muchos. Hay relaciones de uno a uno, de muchos a pocos y de pocos a muchos. Pero eso es una forma, aquí dentro del ejemplo ya vimos otro concepto, la cardinalidad. Y la relación de muchos a muchos. Listo. Seguimos.
Entonces, para gestionar esta relación en la base de datos, normalmente creamos una nueva tabla llamada préstamos, que actúa como conector. Esta tabla tendría atributos propios y claves foráneas, que apuntan a las claves primarias de estudiante y libro. Entonces, ya nosotros tenemos nuestras dos entidades, ¿cómo las vamos a relacionar? Listo. Entonces, creamos otra tabla que se llama préstamos. ¿Qué va a tener nuestra tabla préstamo? ID de préstamo. Digo una clave primaria. ID de estudiante. Clave foránea que referencia al estudiante, o sea, ¿a la qué? A la tabla donde estaba el estudiante. Tenemos ID libro, otra que también hace referencia se llama foránea porque estoy trayéndome el ID del libro que tengo allá en la tabla del libro, me lo traigo para acá. Y lo mismo pasa con el estudiante, lo tengo. Entonces, además de eso, en mi tabla yo digo, bueno, mira, este ID de estudiante tiene este ID de libro. Sí lo van visualizando en la memoria. Es como si tuviéramos una filita donde nosotros vamos diciendo, y en las columnas tengo ID de préstamo, ID de estudiante, ID de libro, tengo fecha de préstamo y fecha en el cual supongamos se lo prestan 8 días. Entonces inmediatamente dentro de la base de datos decimos si lo prestó hoy 27, dentro de 8 días, que sea 3 de septiembre. Entonces, ¿cuándo lo debe devolver? El 3 de septiembre. Si visualizaron o no quedó muy claro este pedacito aquí. Esto debe quedar claro porque si no nos vamos a perder. Fíjese que empezamos. Siempre debe haber algo intermedio. Doctor, dígame. yo sí le agradezco que me haga otra vez otra explicacióncita que me perdí ahí un momento. Ok. Las dos primeras entidades están bien, ¿cierto? ¿Qué son? Qué pena, profe, interrumpo. De pronto, como más aplicado a lo de nosotros, no nos puede dar un ejemplito a lo de gestión eficiente. Sí, es que yo empiezo de lo fácil para después irnos a lo otro. Perfecto, gracias. Sí, porque si después nosotros empezamos por allá, que se nos va a complicar un poquito, entonces es mejor aquí, es como más entendible y ya después nos vamos a lo más difícil. Cálmate que para allá vamos. Entonces, tenemos nuestras dos entidades iniciales, el número de estudiantes y el número la cantidad de estudiantes y la cantidad de libros. Pero ¿cómo asocio yo esos dos? El estudiante va a hacer un préstamo de un libro y debe estar guardado ¿dónde? En otra tabla. Y como las tablas, o sea, no solamente un solo estudiante, muchos estudiantes van a prestar libros. ¿Dónde los guardo? Pues decirlo así. ¿Dónde los guardo? O sea, necesito algo que me relacione a los estudiantes con los libros. Entonces ahí aparece la tabla de relación. Ahora sí. Entonces, en esa tabla de relación, que es una entidad, porque estamos hablando de tabla, que la llamamos préstamos, ¿qué debo tener en la tabla de relación que me está relacionando? Los libros con los estudiantes con los préstamos, los estudiantes con cada libro. Tenemos el ID del préstamo, el ID del estudiante, que ya lo teníamos en la tabla de estudiante, recuerden, el ID del libro, que ya lo teníamos en la tabla libro, que por eso que se llama clave foránea, porque me lo estoy trayendo de otro lado. La fecha, cuando el joven o la joven prestó el libro, y por lo general si es 8 días debe pagar una fecha de devolución. Si lo devolvió
aquí pues ya puede ser una fecha de evolución o después un chulo, qué sé yo. Pero entonces la idea es esta, que debe haber una tabla, por decirlo así, o una entidad intermedia entre los estudiantes y los libros, que es donde tengo yo que guardar los préstamos de libros que se hicieron. Ahora sí. Profe, ¿quieres decir que esa I de préstamo, I de estudiante son los encabezados de la tabla? Sí, son las columnas. Ok, profe, entendido. ¿Sí? Son las columnas porque como no vas a tener un solo libro, tampoco vas a tener un solo estudiante. ¿Ya? Sí, señor. Ok. En resumen, entonces aquí es un resumen visual mental para la biblioteca. Entonces, las entidades, ¿cuáles son las tablas que nosotros formamos? Ya resumiendo, la tabla libro, la tabla otra vez socio. Me cambió esta vaina. La tabla estudiante y la tabla préstamo. ¿Cuál es la relación? Cuando el estudiante presta el libro. Los atributos, todas las columnas dentro de la tabla, título, nombre, fecha, préstamo. ¿Sí? Lo que habíamos dicho antes. Entonces, en esencia, primero identificamos los objetos, o sea, las entidades, y luego sus características, o sea, los atributos. Y finalmente, cómo se vinculan entre ellos, cómo las relaciono. Entonces, dominar estos tres conceptos es el primer y más importante paso para diseñar cualquier base de datos robusta y eficiente. Por eso les decía, si nosotros no lo tenemos claro, en la próxima clase seguimos con otro ejemplo para que nosotros nos vayamos familiarizando más con esta terminología y, como me decía el compañero, lo aplicamos a la gestión y eficiencia de la energía como yo siempre lo hago, sino que quise hacerlo desde este punto de vista porque me pareció como más didáctico, ¿sí? Pero no, a petición del público, la próxima clase vamos a empezar lo mismo para que nos quede claro, con un ejemplo en eficiencia energética. Chicos, muy gracias por asistir. Y Instructor. Dígame. Instructor, para molestarlo. No, Lo que pasa es que yo soy una de las alumnas que subió el video mal. Entonces ya lo subí a mi YouTube y ya lo corregí, pero pues necesito que me haga el favor y me permita adjuntar de nuevo el archivo, o sea, Sí. subir de nuevo la actividad. Claro, yo voy a organizar todo para que... Voy a hacer como si no hubieran mandado nada y para que vuelvan a mandar todo. Ay, porfa, sí, gracias, Bien. muy amable. Entonces, les recomiendo pues que se pongan al día. Y no, esto es de voluntad. Chicos, gracias por asistir, que pasen un feliz sigan pasando un feliz resto de semana. Ahora mismo, profe. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, profe.